continuemos con estos repasos para el curso de Ilustración de Moda de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que transcurre durante el segundo semestre de 2025. Ya hablamos acerca de el diseño de formas ligado a una línea que sea más dinámica. Vamos ahora a hablar de colores planos, vamos a hablar de gradientes, vamos a hablar de pinceladas. Para esto quiero volver a este diseño que está aquí, el diseño que es una versión como medio punk futurista. Este diseño ya tiene varias cosas que nos pueden servir. Tenemos una base de color que es una silueta sólida, por decirlo así. Tenemos una línea que, aunque es un boceto, alcanza a describir un diseño, pero es una línea que me parecería incompleta para presentarla como la versión final de algo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a disminuir la opacidad de esa línea, voy a ir a la capa línea 1 y voy a empezar a jugar con eh, un pincel que podría ser este o podría ser uno que tenga una apariencia mucho más expresiva. Vamos a probar eso. Vamos a usar uno pues muy recurrente en demos de arte digital, incluyendo los míos. Tenemos el pincel Traditional Fill 1, un pincel que es altamente texturizado. Nuevamente vamos a ver qué es lo que ocurre con el tema de pincelada. El pincel tiene una apariencia de textura muy fuerte y cuando yo presiono la tecla de función F5, puedo ir a ajustes de pincel y me doy cuenta en la segunda pestaña, dinámica de forma, que el diámetro mínimo del pincel es 96%, lo que significa que sea grande o pequeño, este pincel siempre se va a pensar más como si fuera una especie de brocha ancha y no como un pincel que sea muy refinado, pero eso no significa que yo lo debo cambiar. Yo puedo decirle en diámetro mínimo que se empiece a modificar o incluso que se colapse y lo que voy a tener entonces es una línea mucho más fina. Pero también tengo la situación de que la textura del pincel es más bien suave, está pensada para que vaya siendo como un raspado sobre la superficie. Entonces si yo quisiera que la huella fuera más constante, puedo ir a la pestaña de textura, empezar a modificar la escala en primer lugar, si quiero que la textura se lea un poquito más exagerada o un poco más mesurada, en este caso disminuyendo la escala, pero más importante todavía, jugando con el brillo, jugando con el nivel de contraste, yo tengo la posibilidad de hacer que esa línea, si bien siga siendo pictórica, tenga una apariencia mucho más ligada a un pincel para dibujo y no un pincel para pintura. O sea, comparemos lo que estaba pasando en la parte inicial, que era por aquí, y lo que está pasando ahora. Y tenemos un pincel que en un tamaño mucho más reducido, ahorita tiene 80 puntos de tamaño, en un tamaño más reducido nos va a servir muchísimo para que exista una aproximación nueva a ese tema de línea. ¿Listo? Entonces vamos a colapsar el tamaño de este pincel. Probémoslo en 12 puntos a ver qué pasa. Funciona, sí, sí creo que funciona bastante bien. De pronto en textura podemos seguir jugando con el tema de contraste y brillo para que la línea no vaya a tener momentos en el que se interrumpe. O sea, ustedes siempre estén juzgando el tonel de su pincel. Se van a dar cuenta que hay unos momentos en el que el flujo como por decirlo así, esa tinta se alcanza a cortar, aunque creo que podemos alcanzar a jugar un poco con eso. ¿Listo? Entonces, claramente este es un pincel que no me va a dejar hacer un croquis duro, a menos que yo haga un trazo durísimo y otra vez, por salud, uno no debe hacer eso. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que me voy a dar la oportunidad de jugar, incluso con un pincel, con una versión un poquito más pequeña de este pincel, voy a jugar con una apariencia más como de caligrafía, ¿no? Como con intencionalmente, en lugar de perseguir una línea, quiero que se den cuenta que lo que voy a hacer es perseguir fragmentos de contorno, voy a perseguir algunas formas que van a estar hechas con un solo trazo para jugar con una apariencia más como de pluma y tinta o pincel seco o una combinación de las dos. ¿Listo? De nuevo, siendo que nuestra clase es una que explora como una de sus metas la idea de diferentes huellas pictóricas relacionadas con materiales analógicos, esto no solamente es un resultado aceptable, sino que habla mucho de las metas de clase, ¿no? Y además pues no estamos en la obligación de perseguir el dibujo como una construcción perfecta,
lo que estamos buscando sobre todo es una precisión en nuestro lenguaje visual. ¿Listo? Entonces tengan presente que como el TLDR de los videos que estamos haciendo en esta nueva ronda de repaso es que estamos alejándonos de la idea del croquis completo, trazado además con una línea que es demasiado rígida. Una cosa que también quiero empezar a revisar aquí es en qué momentos se puede considerar válida la desconexión entre una línea y el relleno que supuestamente contiene esa línea. Si estamos haciendo un arte completamente tradicional, que tenga un contorno relativamente grueso, con colores planos, entonces la desconexión en virtualmente toda situación se va a leer como un error. Pero como estoy intentando crear una apariencia diferente ligada a ciertos estilos de arte basado en materiales análogos, de nuevo pluma, tinta, eh, trabajo con pinceles. Entonces es válido que ocurran algunos ajustes donde el color y la línea intencionalmente tengan desfases. Esa palabra, intencionalmente, está ligada a la precisión de nuestras huellas visuales una vez terminamos nuestro arte. Si esa intención, por más declarada que esté, no es evidente, el arte que estamos haciendo simplemente se va a ver chapucero, hecho de afán, hecho sin un cuidado para vigilar unos acabados. Pero si por el contrario las huellas visuales que creamos dan cuenta de esas desconexiones evidentes, por ejemplo, entre línea y relleno, o la idea de que pueda haber desfases, o la idea de que pueda haber contornos parciales en lugar de un croquis entero, pues va a quedar en evidencia que hay una intención visual y el juicio de valor que se puede ejercer acerca de ese o a partir de ese arte, pues no va a poder estar guiado únicamente por ejemplo, fotorrealismo, porque vamos a poder indagar qué clase de estilo se está buscando representar. ¿Listo? Entonces es importante también, y por eso les pedí para la siguiente entrega, esto hablando en términos de los participantes del curso presencial, les pedí que obligatoriamente tiene que haber un tablero de referencias. Y eso es para que empecemos a revisar cuáles son las huellas que estamos usando y desde qué óptica, desde qué escuela o corriente le queremos hablar a esa gráfica. ¿Listo? De pronto ahorita no lo saben, de pronto ahorita no es tan importante eso para ustedes, pero es una noción que quiero que empecemos a cultivar en clase, la hibridación de conceptos, de términos, de estilos, de huellas, de técnicas, y eso se hace inicialmente desde consulta e investigación. Vamos averiguando qué hay más allá de nosotros mismos, qué hay más allá de nuestro juicio subjetivo, qué puede haber en otras corrientes, en otros tiempos, en otros medios, y a partir de ahí vamos construyendo o reconstruyendo las propuestas de diseño que se van a estar produciendo para nuestro curso. ¿Listo? Entonces fíjense lo que está pasando acá con esta línea. Es una línea que tiene esa apariencia, ¿no? Como de boceto de tinta, ¿no? Boceto de pluma y tinta. Hasta cierto punto pincel seco. Estamos buscando darle nuevos datos a esto. Hay algunas áreas donde creo que podemos hacer unas mejoras para que las prendas hablen más de como de la narrativa que tienen, que además hablemos un poco más de los materiales. Entonces, por ejemplo, aquí ya hablamos de o una cremallera o una serie de botones. Si hablamos de un cierto barroquismo en algunos accesorios que tienen las prendas, eso puede describir mejor el tipo de diseño que queremos representar. Y algunas líneas, por el contrario, no las voy a hacer de manera nada compleja. Aquí me quiero inventar como una especie de costura, para lo que en últimas es un corsé. Pero las otras líneas que son como de un patrón geométrico, que lo hemos explorado en otro video, quiero que queden muy sencillas. Y no vamos a retener absolutamente todo y no todo va a tener que tener una silueta nueva. También aquí quiero empezar a ver qué pasa si de vez en cuando juego con achurados, que es un primer nivel, así sea muy sutil,
de texturizado. Todo con el propósito de seguir reforzando la ilusión de materiales análogos que estoy buscando en esta propuesta particular. ¿Listo? Otra cosa que quiero que pase acá es que quiero involucrar de una vez el cuerpo. No quiero, en este caso, tratar de crear como un croquis para la ropa y otro para la piel. Una particularidad que tiene esta propuesta es que el diseño del color está ubicado en una silueta que cubre solamente las prendas. Entonces que la línea entre comillas final esté tomando en consideración algo que no hizo parte de ese primer esquema de color, pues significa que estoy creando dos niveles diferentes de información y eso está perfectamente bien. Me gustaría jugar un poco con el diseño del rostro, que algunos de ustedes por ahora no están haciendo rostro y eso pues sería chévere que lo intentaran, pero yo nunca les voy a cobrar, por ejemplo en términos de nota numérica, que no hagan algo que explícitamente no se pidió. ¿Por qué recomiendo que lo hagan? Porque igual lo vamos a tener que hacer obligatoriamente en un par de semanas cuando estemos haciendo repasos de diseño de rostro, tema del cual en todo caso ustedes tienen alguna noción porque han visto al menos una o dos materias donde se explora ese tema, ¿no? En dibujo y tal. Entonces, pues sería bueno que se intentaran meter con ese tema, porque ahí también hay elementos de diseño, ahí también hay elementos de narrativa. Esto quedó como chueco. Nos tomamos el tiempo de hacer las cosas medianamente bien y evitamos tener que estar desbaratándolas sobre la marcha constantemente. Entonces aquí quiero, por ejemplo, que el rostro se sienta más elongado. Estoy exagerando un poco más las proporciones. Entonces, por ejemplo, hay momentos en el que puedo volver a modificar el pincel para que se vuelva todavía más sencillo y eso me permita, más sencillo me refiero a que se vuelva más continuo como un trabajo de línea y eso me permite completar lo que está pasando acá. Que igual estoy trabajando en un nivel de zoom que es considerable, ¿no? Ahorita vamos a involucrar ese diseño de anteojos dentro del el color que va a tener esta figurita. Y acá me gustaría también jugar con un diseño de cabellera que pueda hablar de como de esa subcultura. Entonces, por ejemplo, cambiar un poco el diseño de la cabellera para reflejar eso, que haya partes, o sea, que no se sienta solamente como una mujer que tiene el cabello corto y ya, sino que se le hizo una modificación a esto para que la figura se sienta un poquito más precisa, aunque igual es un cambio más bien leve.
la verdad sea dicha. Entonces de nuevo, no vamos a crear una desconexión entre atuendo y piel, sino que la línea va a estar describiendo cuerpo y su revestimiento, mientras que el color va a describir solamente las prendas. Esa es la elección de diseño y hasta cierto punto de estilo que le quiero dar a este ejercicio. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de trabajo de línea. ¿Listo? Como que repetimos dos veces el demo, pero no sin razón. Estamos explorando qué significa line art. Miren la apariencia que tiene esa línea. Es una línea que se siente que pues no está, ¿cómo se dice? Tratando de ser un croquis, no está tratando de ser un dibujo hiperrealista, no está tratando de ser un dibujo que esté súper detallado, sino por el contrario es un dibujo que está tratando de tener una apariencia dinámica y está empezando a considerar también el comportamiento pictórico de las herramientas, ¿no? Un comportamiento que está más ligado a huellas específicas, ¿no? En este caso lo que dijimos, como lo que está ligado a tinta china, a herramientas de punta de metal, a pinceles que son muy refinados. Entonces, si ahora en lugar de activar esta capa, solo activamos la capa de color, podemos ver que hay una interacción, una interacción que no deja de ser llamativa. Eh, Hay unas desconexiones, pero esas desconexiones, desde que sean evidentes, y las vamos a hacer más evidentes, van a poder funcionar muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar la capa de color. Recordemos qué es esta capa de color. Es una capa que fue creada inicialmente con lazos y con pinceladas planas de pinceles que el máximo tienen una textura muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que me interesa hacer a mí? Quiero enfatizar todavía más la desconexión entre línea y contorno. Entonces, vamos a seguir manteniendo la idea de una edición no destructiva. Yo no voy a hacer esto, no voy a tomar eh, una capa que no tenga bloqueo, el borrador y empezar a devastar. No quiero hacer eso. Quiero poder volver sobre mis pasos si así lo eligiera. Entonces le voy a poner una máscara de capa. Recuerden este iconito. Recuerden que si ustedes se paran encima de uno de esos iconos y dejan el cursor quieto, va a salir un letrerito, una explicación. Y en el caso de las herramientas, va a salir incluso un pequeño video que explica cómo se usan las cosas y un link que les permite ir a ver demos más avanzados. Entonces eso ayuda mucho a que el trabajo en Photoshop se vuelva mucho más intuitivo. Creo una máscara de capa. Recordemos que cuando estoy en una capa normal, déjenme, hago aquí un pequeño ajuste de visualización. Opciones de panel, vamos a decirle en opciones de panel que nuestro panel se vea mucho más grande para que ustedes aprecien mejor lo que está pasando con las miniaturas. Y dentro de esta máscara de capa, cuando yo estoy dentro de la máscara de capa, solo existe la escala tonal, blanco, negro y grises. Por fuera puede haber colores. Aquí hay un color, aquí hay otro. Cuando piso no una capa, sino la máscara de capa, automáticamente solo puedo pensar en tonos en blanco, negro y gris. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con píxeles, perdón, negros. Vamos a seleccionar un pincel que tenga mucha textura, puede ser este Traditional Fill, pero a este Traditional Fill le voy a decir que tenga un diámetro mínimo menor y que no tenga transferencia. Entonces lo que quiero es que me dé una huella muy mordida. Entonces vamos a ir a textura, vamos a decirle que tenga mucho menos brillo, que tenga menos contraste. Vamos a cambiar la escala de la textura, a ver si eso impacta. Hasta cierto punto lo hace. Vamos a pedirle también que baje el flujo, lo que va a hacer que la huella, eso se vuelva un poco más como carrasposa o menos nítida en los bordes. Y recordemos, al estar trabajando en una máscara de capa, si yo presiono X y cambio a blanco, desde que ese pincel no tenga modos de fusión, yo voy a poder recuperar mis píxeles. Entonces con negro yo puedo ocultar, perdón, con blanco puedo revelarlos nuevamente.
¿Listo? Entonces fíjense lo que está pasando aquí. Fíjense cómo parte de lo que les había mencionado. Quiero una desconexión evidente entre línea de contorno y el relleno que soporta o, ese contorno, o sea, el relleno que está siendo contenido por ese contorno. Y para lograr eso, quiero devastar los bordes, pero con un criterio específico. Quiero que ocurra más en un lado que en el otro. O sea, puede que pase en más de un área, pero quiero que sea evidente que está pasando más, por ejemplo, en el borde interior de las piernas. ¿Sí? También voy a dejar que de vez en cuando esta afectación del contorno, perdón, no del contorno, sino del bloque de color, de la masa de color, también involucre los pliegues. Entonces, eso, cuando yo les mencionaba a ustedes hace unos minutos, que sea evidente lo que pretenden hacer a nivel de estilo. Esto es un ejemplo de eso. ¿Listo? No, que no se vaya a leer como es que cometí un pequeño descache. Por el contrario, que se vaya a leer como no, no, yo estoy intentando crear esas desconexiones entre bloque de color, entre áreas que se van a sentir más como entintados, entre, ¿sí? Entonces ahí podemos seguir reforzando esa idea de que, por ejemplo, esto sea una representación que esté ligada a serigrafía, que esté ligada a pluma y tinta, ¿sí? Entonces seguimos, hacemos esa exploración. Miren por ejemplo lo que está pasando con las líneas, estas líneas negras y esas como banditas azules. Claro, eso es un ejemplo de lo que podemos lograr con esa intencional, quiero seguir recalcando la palabra, esa intencional desconexión entre contorno y el contenido, sea color plano, sea gradiente, sea textura, el contenido que encierra dicho contorno. ¿Listo? Aquí por el contrario quiero expandir algo de color, por ejemplo en las manos, me gustaría que el antebrazo existiera al menos como una sugerencia, nuevamente que se sienta que el antebrazo está yéndose por detrás de la cabeza y entro a esculpir esa línea de contorno, o bueno, esa área de contorno. Eh, Vamos a jugar con no, creo que me gustaría un color más, un poco más expresivo y exagerado para esos anteojos. Y fíjense, estoy tomando una decisión particular y es solamente del cuerpo voy a colorizar algunas áreas muy específicas. Por ejemplo, quiero que la boca tenga color. Quiero que los anteojos tengan color. Vamos a crearle un borde a esto. Y como esta es una superficie altamente reflectiva, entonces vamos a darle también una pasada de brillo. Listo. Y de pronto también, ¿por qué no? Que la cabellera tenga ese recurso, ¿no? Pues de nuevo estamos tratando de hablar de la aproximación a estilos y a incluso estéticas, aunque eso ahorita de pronto puede sonar un poco rimbombante, pero no, creo que no lo es. Creo que no lo es si decimos a qué género narrativo o a qué género musical o a qué subcultura, a qué tiempo, a qué tipo de ficción pertenece lo que estamos creando. Y yo sé que esas preguntas a veces pueden sonar más como de diseño de personajes que diseño de moda, pero en última si estamos hablando de que las prendas de vestir están íntimamente ligadas a la identidad de aquellas personas que van a cubrir, pues no es descabellado hacer esa clase de preguntas que tienen que ver con identidad, ¿no? Que estamos hablando en últimas de, de lo que dice el diseño del atuendo a nivel de concepto, no solamente a nivel de juicio subjetivo. Entonces, pues creo que no es una mala idea que empecemos a hablar de todas estas cosas. Yo preferiría más como amarillo pálido para un destacado.
nuevamente no me voy a preocupar porque esto sea tan exacto, todavía estoy pensando muy en términos de bocetación, pero quiero que la lectura general funcione y se sienta que va por buen camino. Me doy cuenta que para que esta línea funcione bien necesita, me refiero más bien para que el antebrazo se lea que está bien hecho, necesito, necesito marcar la existencia de ese antebrazo. Entonces vamos a cuidar más ese diseño. Lo que pasa es que nos vamos inventando la otra mano. Y luego podemos entrar a seguir esculpiendo esas formas de color. Pues, listo, entonces ahí podemos decir que tenemos un diseño eh, pues que ya se va aproximando a una versión final, pero vamos a hablar también de otros niveles de acabados que le podemos dar a las cosas y que tienen que ver con el manejo de texturas y el manejo de máscaras. Aunque bueno, el manejo de máscaras ya lo repasamos hasta cierto punto, pues hemos estado hablando de máscaras de capa y de bloqueo de píxeles transparentes. Vamos a completar, me parece que es más sensato que no hacer otro video, sino de una vez meternos con el tema esa máscara que está pendiente, que es la máscara de recorte. Entonces lo único que voy a hacer es que a este arte le voy a dar un par de datos más de esa desconexión intencional entre contorno y contenido de color. Sí, aquí y allá un par de pinceladas, un par de trazos que me terminen de describir lo que estoy haciendo. Entonces fíjense, creo que obviamente toda prueba que se haga un poco a contrarreloj, y algo que a mí me gusta mucho hacer con las pruebas de clase es inventármela sobre la marcha. O sea, yo soy muy creyente que si uno va a poner a prueba algún principio técnico en clase, es recomendable que uno pueda evidenciar para qué sirve ese principio. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es saber qué tema voy a trabajar, pero el demo del tema dejar que como que fluya dentro de clase. Entonces, pues, lo que estamos haciendo aquí creo que tiene una buena apariencia. Hay un límite a qué tan complejo va a ser, pero creo que está cumpliendo con su meta de describir unos parámetros y unos principios técnicos, ¿no? Y si logramos además lo que creo que se está empezando a ver acá, que es la apariencia de algo que puede empezar a leerse como una serigrafía, puede empezar a leerse como algo que intencionalmente está gastado, que intencionalmente está creado con una gráfica como un poco más asimétrica, como un poco más dinámica. De pronto alguien puede decir, no, eso incluso se puede ver más irreverente. Esas palabras ya pues no me interesan tanto, pero creo que sí ciertamente podemos hablar de algo que se va a leer más dinámico, ¿no? Creado con más intención. Entonces vamos a completar hablando del tema de manejo de texturas.